Martín, desde Santa Fe, Fer Pasante te saluda para Solplay. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Gracias por el llamado. Gracias por atendernos. Bueno, hay voces en contra, hay voces a favor. ¿Es, como vos dijiste en un medio nacional, un acto solo para la foto? Sí, absolutamente, porque, a ver, son expresiones de deseos, ¿no? Te pongo un ejemplo. Uno de los puntos centrales del Pacto de Mayo / Julio es bajar el gasto público consolidado a 25 puntos del producto. Hoy es 45. Pero la mayoría de ese gasto público es en las provincias. ¿Qué quiere decir bajar? ¿Cómo lo van a bajar? ¿Van a invertir menos en educación, en salud? ¿Dónde van a recortar? ¿Van a pagar menos jubilación a nivel nacional? O sea, es como la expresión de deseos de decir bajemos 20 puntos de gasto público, es como la expresión de decir hagamos goles para ganar. Sí, claro, más vale, para ganar hay que hacer goles, todo el mundo está de acuerdo con hacer goles. Ahora, la pregunta no es si hay que hacer goles o no, en eso estamos todos de acuerdo. Claro. La pregunta es cómo hay que hacer los goles. Entonces, ¿qué jugamos? ¿Con 3 delanteros, con 4 defensores? ¿Cómo armamos el equipo? Vamos por los laterales, jugamos el contragolpe. Acá en la política pasa exactamente lo mismo. ¿Cuál va a ser el recorte de gastos que va a permitir avanzar hacia un presupuesto consolidado de 25 puntos de PBI? Hoy no parece eso ni visible, ni lógico, ni práctico, ni nadie entiende por dónde llegarle. Entonces, y no tiene ningún efecto práctico lo que firmó el gobierno en Tucumán. Entonces me parece que más importante es ponerse de acuerdo en el próximo presupuesto, por ejemplo. Eso sí es importante. ¿Por dónde va a pasar el ajuste concreto del año que viene? La política, cuando apruebe un presupuesto, tiene que decir por dónde. Bueno, ¿por dónde va a pasar? Ya sabemos que por los jubilados y la educación no. Bueno, no debe pasar, por lo menos. Claro. Ahora, a ver, para entender un poco, digo, porque por ahí la gente, la ciudadanía, nosotros estamos más inmiscuidos en este tema, pero a la gente le queda muy lejano, Martín, y decir, bueno, a ver, yo lo escuché a usted decir en su momento que de la manera en que se había gestionado el gobierno anterior era malísimo, que era un camino al apocalipsis, ahora que había que aguantar un poco, y ahora un economista que en su momento fue cercano, quiero ser respetuoso con la palabra cercano, por lo menos en sus ideas macro con Javier Milei, nos está diciendo, mira, este pacto la verdad que no sirve para nada. Digo, ¿cómo le explicamos esto a la ciudadanía? Sobre todo a estos sectores vulnerados de la sociedad, ¿no? Hablamos de los jubilados, hablamos de los medicamentos, hablamos de la universidad que en su momento también estuvo en riesgo. ¿Cómo lo explicamos? Bueno, justamente, que buena parte de esos temas que mencionaste vos, por ejemplo la universidad o por ejemplo los medicamentos, dependen de una definición en términos presupuestarios. Concretamente, cuál va a ser el presupuesto del año que viene. Eso va a entrar recién el 15 de septiembre en el Congreso y va a haber que tener un debate y ponerse de acuerdo por dónde va a pasar. Nosotros hicimos una propuesta alternativa. ¿Cuál era? Bueno, que el ajuste fuera esencialmente sobre gastos tributarios, que muchos de los beneficios fiscales que tenían algunos regímenes industriales como el de Tierra del Fuego, pero también en Buenos Aires hay un montón de esos, hay en Córdoba, hay en Santa Fe, empresas que tienen que ver con no sé, automotrices, también en Mercado Libre, tantas otras empresas que tienen beneficios fiscales. Ahí teníamos 4 puntos del PBI para recortar. Hubiéramos evitado buena parte del ajuste sobre los jubilados. Bueno, ahora hay que ponerse de acuerdo hacia 2025 cuál va a ser ese esquema, porque eso tiene que estar determinado en el presupuesto de 2025. Ese es el debate donde nosotros nos tenemos que poner de acuerdo, ver por dónde va a funcionar o dónde va a correr ese ajuste. Si nos ponemos de acuerdo en eso, buenísimo. Eso es lo que está reclamando un poco la sociedad, ¿no? O sea, uno por supuesto estuviera de acuerdo en el agotamiento del modelo anterior. Estamos de acuerdo. Eso no quiere decir que entonces cualquier forma de converger al equilibrio fiscal tiene que ser válida. O sea, el recortar sobre los jubilados no es válido, recortar sobre la educación no es válido. Esos son los límites que la política va poniendo y esa es parte del juego. ¿Cómo hacemos para llegar a un presupuesto 2025 que sea equilibrado, sin que ajuste sobre los jubilados y sin que ajuste sobre la educación? Diputado, buenas tardes. Laura Kretschmann lo saluda. Gracias por la comunicación. Y que lo quiero aprovechar sobre todo en su rol como economista para entender qué es lo que está pasando. A ver, durante mucho tiempo a los argentinos se nos decía que los elevados índices de inflación y la emisión monetaria eran el gran problema económico de este país. Hoy tenemos niveles inflacionarios, según el INDEC, mucho más bajos que hace no tanto atrás.
Sin embargo, se sigue sintiendo, se sigue resintiendo en los bolsillos, se sigue resintiendo en los jubilados, como bien mencionabas, en los salarios de los trabajadores, como veníamos charlando. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué sucede que pareciera que estamos acabando o se está acabando con la inflación, o se está luchando contra la inflación y se está ganando, sin embargo no se refleja? Porque perdiste el primer tiempo 6-0 y ahora ya evitaste que te sigan haciendo goles, metiste 2 goles vos, pero seguís 6-2, seguís perdiendo. Entonces, los jubilados, ¿cuánto perdieron? 35% en los últimos 5 años. Sí. Los asalariados, ¿cuánto perdieron? 30% en los últimos 5 años. Ahora vos mirá los últimos 2 meses. Sí, es verdad, los jubilados en los últimos 2 meses le ganaron a la inflación. Es verdad que los trabajadores en los últimos 2 meses le ganaron, pero ¿por cuánto le ganaron? Por 1%. Claro. Y tienen que recuperar 30 o 35% que perdieron en los años anteriores. Entonces, las dos cosas son ciertas. Bien. Los jubilados están 30% peor que hace 5 años atrás, incluso peor que hace 6 meses atrás. Los trabajadores están peor que hace 30% o 35% peor que hace 5 meses atrás, incluso peor que hace 6 meses atrás. Y es cierto que están un poquito mejor ahora que hace 2 meses atrás, pero claro, están en el quinto subsuelo. Vos me vas a decir, la semana pasada estaban en el séptimo. Sí, claro, pero siguen menos 5, ¿entendés? Siguen abajo. Ahora, Martín, más allá del presupuesto, que creo que igual los primeros números del presupuesto que se conocieron, no sé si el borrador es el mismo que accedió la prensa, el que tienen ustedes, digo, una inflación por encima del 100, digo, no es tampoco el mejor presupuesto, por lo menos en esto que se empieza a trabajar, será menos peor en por todo supuesto, caso. Hay que trabajarlo mucho hasta noviembre, pero digo... parece ser que la reacción, por lo menos, del mercado tras el ingreso de Federico Sturzenegger, por lo menos no fue, digo, de la mejor recepción que uno podía imaginar. Aumento del dólar blue, las acciones en dólares en la Argentina, que estuvieron bastante ambivalentes la semana pasada. ¿Cuál es tu visión real? Digo, el apellido Sturzenegger, por lo menos en 2 gestiones no ha sido asociado al éxito, por lo menos en la Argentina. Pero ¿cuál es tu visión personal sobre Sturzenegger? No, pero primero, la del mercado no es esa. La del mercado es desde el 15 de mayo en adelante. El mercado le da la espalda al gobierno. Sube el riesgo país, sube el dólar. Eso no tiene nada que ver con Sturzenegger. En todo caso, tiene que ver con que la política monetaria del gobierno está bajo la lupa de los mercados. Y que la política fiscal, ok, te concedo que conseguiste el equilibrio presupuestario, pero lo quiero ver a esto pasando el filtro de la política en un presupuesto 2025. O sea, eso no tiene nada que ver hasta ahora con Sturzenegger. ¿Qué aporta Sturzenegger? El rol que le pide Milei o con el que se incorpora Sturzenegger al gobierno es un rol desburocratizador, que no tiene nada que ver con la política económica macro en general. A ver. Más micro que macro. Ajá. No tiene nada que ver con el precio del dólar ni con el precio del... O sea, es difícil juzgar lo que pasó con el riesgo país o lo que pasó con el precio del dólar con que se haya sumado Sturzenegger en la última semana de gobierno. De hecho, la última semana, te diría, fue la más estable de las últimas 6 semanas del gobierno. Desde el 15 de mayo en adelante fue mala la reacción de los mercados o los precios de las acciones o el riesgo país, los precios de los bonos, fueron malos para el gobierno. Y recién lo de Sturzenegger es demasiado reciente y no tiene nada que ver ni apunta a resolver ninguno de esos problemas. Entonces son 2 problemas distintos. Por un lado hay una situación de qué va a pasar con la inflación, qué va a pasar con el dólar, qué va a pasar con el equilibrio presupuestario del gobierno y con el riesgo país, donde el mercado no termina de comprar el modelo del gobierno y donde Sturzenegger no tiene nada que ver. Y por otro lado hay una cuestión micro, donde Sturzenegger sí tiene algo que ver, para eso se incorpora, que es de mediano y de largo plazo. Recién veremos los resultados de eso más adelante. Ahora, Martín, que vos digas, el mercado no le termina de crear el gobierno, y yo me acuerdo de un Martín Tetaz, economista, que destrozaba una maquinita de emitir billetes, pero hace un ratito vimos el otro informe nuevamente con la ampliación monetaria enorme que hizo el gobierno de Javier Milei. Digo, si yo veo el economista de hace un año y quiero que me explique hoy lo que hizo Javier Milei, me imagino que en tu lugar, digo, lo estarás criticando muchísimo, o esa expansión monetaria a vos en este momento no te preocupa. No, a ver, vamos a ponerlo concreto. No hay más financiamiento monetario para el déficit fiscal, punto muy importante. La principal causa de la expansión monetaria
era el desequilibrio fiscal del gobierno. Eso se terminó, y eso en el mediano plazo y en el largo plazo es el fin de la inflación. En la transición, yo no tengo ninguna duda que el gobierno va a ganar esa batalla contra la inflación, y no tengo ninguna duda que el año que viene va a haber mucha menos inflación que este año. Esa se la doy por ganada al gobierno. Hoy lo que a mí me preocupa no es eso, lo que a mí me preocupa del gobierno es que el freno de la inflación no se hizo de la mejor manera, porque no hay una política monetaria que tenga una coordinación de expectativas por parte de todos los agentes. Entonces todo el mundo espera más inflación, forma precios con más inflación, no los puede convalidar porque no hay moneda para convalidar esos precios, no hay emisión, y el resultado es una recesión profunda. Lo que a mí me preocupa hacia el año que viene, sobre todo, es que sí, no tengo ninguna duda que va a bajar la inflación, pero va a bajar con un costo en términos de nivel de actividad que podría haberse evitado, con un nivel de desempleo que muy probablemente sea de 2 dígitos. Entonces no vamos, en un par de meses más, claro, no vamos a estar hablando de inflación. Claro, no cierra nada. Vamos a estar hablando de desempleo. Entonces entendemos que claramente los niveles inflacionarios no son el único índice que hay que mirar. Digo, ¿a qué otra cosa el gobierno debiera prestarle especial atención que no se está haciendo? No, pero eso es bastante obvio, por decirlo de alguna manera. Si vos llegás con o tal vez no hay entonces no hay tal vez importancia. Vos llegás al showroom de un hospital con una crisis cardíaca y un paro cardíaco, yo lo único que le presto atención es a que tu corazón empiece a latir. Claro. Después de que tu corazón empiece a latir, empezamos a mirar el resto. Está bien, pero acá parece que para que... Seguramente no están acomodadas en la economía. Seguro. El primer objetivo de la economía fue estabilizar, que baje la inflación. Bárbaro, la inflación está bajando. ¿Terminó el problema de la inflación en Argentina? No, ni de cerca. La inflación, el nivel de la inflación, si vos sacás la foto, el 4,2 del último mes es un escándalo. Es tremendamente alto, no se puede, ningún país puede vivir. Sobre todo con la recesión que hay. Inflación mensual. Y con los números que son todos negativos. Y digo, ustedes, vos estabas hablando de esto de igualar, a mí no lo comparto por haber sido un sobreviviente de una enfermedad, entonces digo, bueno, vamos a hablar de términos de enfermedades y demás. Listo, ustedes me están diciendo que había que hacerlo respirar al paciente, perfecto. Lo que se hizo fue bajarlo al mínimo, dejarlo en la cama para que no mueva las piernas, para que no tenga más pulsaciones, para que el riñón también deje... Digo, de esa manera, Martín, pareciera... vos no gobernás, evidentemente, cuando digo los economistas, a vos te pongo como diputado nacional y además estás en otra línea, pero digo, pareciera que el gobierno de Javier Milei paralizó al paciente, digo, listo, que respire nomás. Ahora bien, cuando ese paciente quiera volver a comer, a mover sus brazos y demás, hoy por hoy los índices que tienen para haber llegado a ese corazón latiendo son realmente espantosos. Digo, ayer vimos uno nuevo de las pymes vendiendo un 21% menos. A eso, vos como economista y también como parte de un gobierno, porque sos parte de un congreso, ¿qué solución o a ver qué expectativas le das? No, absolutamente, esa es mi crítica principal al gobierno, del cual yo no soy parte del gobierno, soy parte, por supuesto, no soy parte del Ejecutivo ni tengo nada que ver con este gobierno. Sí, por supuesto, soy parte de uno de los 3 poderes del Estado que trata de, al mismo tiempo que le da alguna herramienta para que pueda estabilizar, ponerle límites de las cosas que nosotros no estamos de acuerdo. Nosotros no estamos de acuerdo que el ajuste sea sobre los jubilados o que el ajuste sea sobre la educación. Y entonces en el Congreso le ponemos esos límites. Ahora, y también yo soy muy crítico de la forma en que el gobierno está estabilizando al paciente. Lo que digo es, esa es una discusión de segundo orden. El gobierno busca estabilizar al paciente, busca bajarle la inflación. ¿Lo está consiguiendo? Sí. ¿Cuál es nuestra crítica? Se podría haber hecho con menos recesión, se podría haber hecho con menos caída del empleo. Esa es lo que el gobierno prefirió elegir otro camino que nosotros no hubiéramos elegido. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Bueno, que dentro de muy pocos meses nosotros ya no vamos a estar más hablando de la inflación, pero vamos a estar hablando del desempleo, vamos a estar hablando de la caída de la actividad económica. Este es el panorama de Argentina. Yo en eso comparto la crítica de ustedes, no para nada apoyo la forma en que el gobierno consiguió la estabilización. Eso debió haber habido otro camino. Nosotros planteamos, inclusive lo hicimos en el propio Congreso, en el famoso artículo 111 del paquete fiscal que proponía limitar un poco los beneficios impositivos a las grandes empresas, para tratar de que este ajuste lo pagara un poco, no tanto los jubilados y un poco más los sectores empresarios. Ese fue el planteo central nuestro
en la última discusión de la ley base. Lamentablemente en ese artículo nosotros perdimos en el Congreso, pero bueno, es parte del costo de estar en la oposición. Y ahora, diputado, bueno, ya sancionada la ley de bases, el paquete fiscal, ¿qué es lo que más le preocupa de todo ese proyecto, digamos, que ya va a entrar en vigencia? No, del proyecto en general no es que me preocupa. Yo hay dos aspectos del proyecto que o que no esté de acuerdo, que le haga ruido. Claro, que yo no acompañé, por ejemplo, Sí. yo no acompañé el régimen de incentivos para grandes inversiones, no lo acompañé porque no estoy de acuerdo con que tengamos que beneficiar solamente al que pone 200 millones de dólares para arriba. Claro. Entonces el pyme que pone 2 millones lo tratamos como es un paria. Eso no me parece que esté bien, no es la solución para la Argentina, y tampoco me parece, aunque yo reconozco que en cualquier país que funcione el impuesto a las ganancias es el impuesto más importante, no es el momento de restablecer el impuesto a las ganancias para la clase media. Esto fue otro error que yo tampoco voté y no estoy de acuerdo y no acompañé, y era parte de mis diferencias con el gobierno. Y además es una estafa electoral, ¿no? Porque no nos olvidemos que Milei ganó justamente haciendo un acuerdo con Massa para eliminar el impuesto a las ganancias, y después 5 semanas después lo vuelve a poner. Eso no está bien, y muchos de nosotros no lo acompañamos. Martín, gracias por tu tiempo con Santa Fe. Espero que tener el diálogo permanente. Sí, la verdad que está más muy bueno fluido. por ahí poder charlar con ustedes. Es complicado porque están seguramente con miles de cuestiones, pero te agradecemos el tiempo con Santa Fe. Al contrario, chicos, muchas gracias a ustedes y hablamos pronto.